Nuevas publicaciones sobre destellos de luz no identificados antes del Sputnik. Investigadores dirigidos por la astrónoma doctora Beatriz Villarroel han descubierto destellos de luz de corta duración, llamados transitorios, en placas fotográficas astronómicas históricas de principios de la década de 1950. En publicaciones recientes, incluyendo la revista Nature, Science Reports, los autores demuestran vínculos estadísticos entre la cronología de estos destellos, las pruebas de armas nucleares y los informes de fenómenos anómalos no identificados, FANI. Además de Science Reports, el equipo dirigido por Villarroel del Instituto Nordita de la Universidad de Estocolmo y Stefan Bruel de la Universidad de Vanderbilt también publicó los resultados en publicaciones de la Sociedad Astronómica del Pacífico. Comparación entre dos placas astronómicas. En ambos estudios, los científicos muestran que las observaciones astronómicas históricas examinadas contienen patrones inesperados. El proyecto Fuentes que aparecen y desaparecen durante un siglo de observaciones, VASCO, analizó placas astronómicas digitalizadas para identificar fuentes que se iluminan, desaparecen o aparecen repentinamente, con el fin de comprender mejor los fenómenos naturales y los previamente inexplicados. Hoy sabemos que los destellos de luz breves suelen deberse a la reflexión solar sobre objetos planos y altamente reflectantes en la órbita terrestre, como satélites o basura espacial. Pero las placas fotográficas analizadas en el proyecto VASCO se tomaron antes de que los humanos tuviéramos satélites en el espacio, afirma Beatriz Villarroel. Correlación estadística entre transitorios, avistamientos de ovnis y pruebas de armas nucleares. El artículo de la revista Nature, Scientific Reports, DOI, S41598025-21620-3, analiza más de 106.000 de estos transitorios, que se asemejan a estrellas pero aparecen y desaparecen con una sola exposición. El estudio muestra correlaciones estadísticas entre estos fenómenos, informes históricos de ovnis y pruebas de armas nucleares atmosféricas durante la década de 1950. Los destellos ocurrieron con una frecuencia un 68% mayor al día siguiente de una prueba de armas nucleares que en días sin ella. Además, el número de destellos aumentó un promedio del 8,5% por cada avistamiento de ovnis reportado. Cuando coincidieron un informe de un FANI y una prueba de armas nucleares, los efectos fueron acumulativos. Se registraron más del doble de destellos que en días sin pruebas ni informes. La magnitud de la conexión entre estos destellos y las pruebas nucleares fue sorprendente, al igual que el momento tan específico, el día después de una prueba. Eso está parpadeando allí, lo que esta correlación podría significar es una pregunta extremadamente fascinante que requiere más investigación, dice Stefan Bruel de la Universidad de Vanderbilt. En el artículo publicado en Publicaciones de la Sociedad Astronómica del Pacífico, PAF, DOI, 10-1538-1538-3873-AE0AFE, los autores investigan específicamente señales de posibles artefactos extraterrestres en la órbita de la Tierra, es decir, antes del lanzamiento del primer satélite humano en 1957. Entre otras cosas, Villarroel, Bruel y sus colegas buscaron casos en los que se produjeran múltiples transitorios a lo largo de una línea o en una banda estrecha, lo que indica reflexiones de objetos planos y reflectantes en movimiento. Se identificaron dos ejemplos interesantes, uno de ellos el 27 de julio de 1952, coincidiendo con el conocido fenómeno celeste durante la ola de avistamientos de ovnis sobre Washington, D.C. El mismo artículo también examina un método que el equipo de investigación había publicado previamente en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, tras comparar la frecuencia con la que estos fenómenos ocurren dentro y fuera de la sombra de la Tierra, es decir, en un área donde no pueden ocurrir reflejos solares. El nuevo estudio PASP, que examinó más de 106.000 fenómenos transitorios en el cielo del norte, muestra aproximadamente un tercio menos de eventos dentro de la sombra terrestre. Esto podría indicar, según los autores, que al menos un tercio de los fenómenos fueron causados por reflexiones solares de objetos altamente reflectantes en órbitas altas, 929. Durante mucho tiempo, los puntos de luz individuales en las placas fotográficas astronómicas se descartaron como defectos, incluso cuando parecían estrellas reales. Sin embargo, los nuevos estudios demuestran que algunos de estos fenómenos son, de hecho, objetos reales y presentan patrones que no pueden explicarse por el azar ni por el ruido de la imagen. Entre todo lo que antes se consideraba ruido en las placas,
parece existir una población real de fenómenos que se correlacionan, entre otras cosas, con pruebas nucleares o informes de FANIs, y que también están ausentes en la sombra de la Tierra. Estos reflejos solares no se producen en objetos redondos como asteroides o partículas de polvo en el espacio, que dejan rastros durante una exposición de 50 minutos, sino solo cuando algo es muy plano y altamente reflectante, rebotando la luz solar en un breve destello, afirma Beatriz Villarroel. Durante mucho tiempo, los puntos de luz individuales en las placas fotográficas astronómicas se descartaron como defectos, incluso cuando parecían estrellas reales. Sin embargo, los nuevos estudios demuestran que algunos de estos fenómenos son, de hecho, objetos reales y presentan patrones que no pueden explicarse por el azar ni por el ruido de la imagen. Entre todo lo que antes se consideraba ruido, en las placas, parece existir una población real de fenómenos que se correlacionan, entre otras cosas, con pruebas nucleares o informes de FANIs, y que también están ausentes en la sombra de la Tierra. Estos reflejos solares no se producen en objetos redondos como asteroides o partículas de polvo en el espacio, que dejan rastros durante una exposición de 50 minutos, sino solo cuando algo es muy plano y altamente reflectante, rebotando la luz solar en un breve destello, afirma Beatriz Villarroel.